Imagina un niño que nunca conoció el juego, un niño que en lugar de sueños recibió responsabilidades de adulto. Imagina un niño que no pidió fama, pero al que obligaron a brillar. Un niño que se convirtió en una estrella y una estrella que terminó pagando con su propia vida personal. Hoy conocerás la historia que muchos intentaron ocultar. La historia del sacrificio que convirtió a Luis Miguel en el Sol de México. Porque para brillar como nadie, a veces hay que quemarlo todo. Prepárate. Lo que estás por escuchar te cambiará la forma de ver a una leyenda. Luis Miguel tuvo una infancia sacrificada. Él nació para la música, pero también nació para sufrirla. Mientras otros niños aprendían a leer, él ya estaba memorizando letras para grabar sus primeras canciones. Desde muy pequeño, su padre vio en él un talento extraordinario. Pero no lo vio con ojos de padre, lo vio con ojos de productor desesperado por el éxito. Luis Miguel era un niño que cantaba como un adulto, pero lloraba como cualquier niño al terminar el show. No había fiestas de cumpleaños, había ensayos. No había juguetes, había micrófonos. No había amigos, había managers, productores y músicos. Su vida no tenía recreo. Su vida era negocio. Y si se equivocaba, el castigo emocional estaba asegurado. Luisito Rey era un tirano disfrazado de mentor. Para él, Luis Miguel no podía fallar jamás. Una nota fuera de tono significaba horas de regaños. Una lágrima significaba debilidad. Perfección o nada. Éxito o fracaso. Brillar o ser olvidado. Luis Miguel aprendió a cantar antes de aprender a vivir. Y la gente decía, ese niño es un prodigio. Pero pocos se preguntaron, ¿a qué costo? A los 11 años, Luis Miguel ya era una estrella nacional. Su fama crecía tan rápido que el propio Luisito Rey comenzó a perder el control emocional. Quería más. Más conciertos. Más dinero. Más reconocimiento. Y si el cuerpo de su hijo se agotaba, él simplemente ignoraba el dolor. Luis Miguel muchas veces cantó con fiebre, con la garganta dañada, con cansancio extremo. Pero al público le entregaba siempre lo mejor. El sol nunca podía oscurecerse. Luisito no se lo permitía. En medio de ese infierno existía una bendición, su madre, Marcela Basteri. Cuando ella estaba cerca, Luis Miguel por fin podía ser un niño, sonreía. Jugaba. Descansaba. Marcela lo cuidaba, lo protegía y sobre todo le daba amor verdadero. Pero esa luz era peligrosa para Luisito. El padre quería el control absoluto y Marcela se convertía en un obstáculo. Luis Miguel sabía que su madre era su ángel, pero no sabía que pronto la perdería de la forma más cruel posible. En 1986 Marcela desapareció sin dejar rastro, como si la hubieran arrancado de su vida de un día para otro. Luis Miguel tenía solo 16 años. Y de repente, ese niño ya no tenía quien lo abrazara, quien lo consolara, quien lo protegiera. No hubo respuestas. No hubo justicia. No hubo despedida. Solo un silencio frío que se convertiría en su mayor herida. Una herida que ni el éxito, ni el dinero, ni los aplausos pudieron sanar. Ese día, el sol comenzó a brillar por obligación, no por felicidad. Mientras su corazón se apagaba, su carrera alcanzaba el cielo. Giraba por todo el mundo. Vendía millones de discos. Era amado como un dios. Pero cada vez que las luces se apagaban, la soledad lo consumía. El público gritaba su nombre, pero nadie conocía al hombre detrás del mito. Él no podía llorar en entrevistas. No podía mostrar debilidad. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser el Sol de México. Incluso cuando se estaba quemando. Un día, Luis Miguel descubrió la cruel verdad. Todo el dinero generado en años de sacrificio no estaba a su nombre. Su padre lo había robado. Lo había dejado sin nada. El niño que generó riquezas estaba en bancarrota. Luis Miguel tomó una de las decisiones más duras de su vida, separarse de Luisito Rey.
Tomó el control de su carrera, pero perdió lo poco que le quedaba de familia. Ese día, el dolor dio paso a la rabia, y la rabia se convirtió en motor, porque Luis Miguel renació. Tras romper con su padre, llegaron discos que marcaron una era: Soy como quiero ser, 20 años, Romance Aries. Esos álbumes no fueron solo éxitos, se convirtieron en historia. Inventó un sonido, revivió el bolero, impuso un estándar en la música latina. Era la muestra absoluta de que no necesitaba a su padre para brillar. El sol, ahora sí, empezaba a brillar por mérito propio. Pero cuanto más alto subía, más profundo era el vacío emocional que cargaba. El amor llegó muchas veces a su puerta. Mariana Yazbek, Lucía Méndez, Daisy Fuentes, Mariah Carey, Araceli Arámbula, entre tantos otros nombres con fama y encantó. Pero el miedo a perder a las personas que amaba, ese miedo que nació con la desaparición de su madre, lo seguía atormentando. Cuando sentía que podía enamorarse de verdad, huía. Corría antes de que lo abandonaran. Golpeaba antes de ser golpeado. Era un hombre rodeado de amor que no sabía cómo recibirlo. Una estrella que brillaba para todo el mundo, pero que no encontraba luz en su propia vida. Años después, el desgaste llegó como consecuencia inevitable. Su oído comenzó a fallar. Y para alguien que vive de la música, esa es la pesadilla más grande. No escucharse a sí mismo es perder el control. Es sentir miedo de subir al escenario. Las cancelaciones comenzaron. Los escándalos también. Los haters surgieron con fuerza. Está acabado. Ya no canta. Solo vive de su nombre. Eso decían. Pero nadie veía la tormenta interna que Luis Miguel enfrentaba cada día. El oído dolía, pero más dolía el alma. Tocó fondo, y muchos se alegraron de verlo caer. Pero hay algo que la gente olvida: un sol podrá ocultarse, pero jamás deja de existir. Cuando sientes que está desaparecido, solo está tomando fuerza para volver a brillar. El renacimiento llegó de la manera más inesperada, contando su verdad. Por primera vez, Luis Miguel mostró sus cicatrices al mundo. El abuso, la explotación, la desaparición de su madre, las traiciones, la depresión, el miedo, la soledad. Cada capítulo fue un golpe al corazón de millones de espectadores. Las nuevas generaciones descubrieron al hombre detrás del mito, y los que lo juzgaron por fin entendieron. El efecto fue brutal, sus discos volvieron al top mundial. Vendió conciertos como si el tiempo no hubiera pasado. El cariño renació. El sol volvió a iluminar a México y a toda Latinoamérica. Luis Miguel no solo regresó más grande que nunca. Hoy, Luis Miguel es una leyenda viva. Su voz sigue siendo un tesoro. Su presencia en el escenario aún provoca magia. Pero a veces, entre canción y canción, puedes ver en sus ojos al niño que perdió a su madre. Al niño que nunca jugó. Al niño que aún espera un abrazo que nunca llegó. Porque detrás del traje elegante hay un corazón lleno de cicatrices. Cicatrices que no se cierran ni con millones de aplausos. Cuando veas a Luis Miguel sobre un escenario y escuches su voz perfecta, recuerda esto: para estar ahí, tuvo que sacrificarlo todo. Su infancia, su juventud, su paz, su familia, sus amores, su salud, su felicidad. Luis Miguel dio su vida para que millones de personas pudieran poner banda sonora a la suya. Y aún así, sigue brillando. Porque así es como funcionan los soles, aunque el dolor los queme por dentro, siguen iluminando a los demás. El mito, la leyenda, el ícono es, antes que todo, un humano que sufrió demasiado. Pero nos dejó una enseñanza invaluable: puedes estar roto por dentro y aún así brillar por fuera. Porque para convertirse en el sol de México, Luis Miguel primero tuvo que aprender a arder en la oscuridad. Y arder siempre duele. Si quieres que más personas conozcan la verdad detrás de esta estrella extraordinaria,
Ve un like a este video, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la canción de Luis Miguel que más te llega al corazón y por qué? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, toda estrella tiene un sacrificio, pero solo unas pocas se convierten en eternas.